Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Y como siempre, mi querido amigo Sergio San Martín, ¿cómo estás? Mi querido José Luis Covarrubias, muy bien, emocionados porque hoy creo que tenemos un episodio sumamente interesante, particularmente para quienes vivimos en la República Mexicana, porque vamos a hablar de la famosísima y tan útil alerta sísmica. Tuvimos la oportunidad de visitar el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en Ciudad de México y vaya que fue una charla muy interesante. Tuvimos la oportunidad de platicar con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, que no nada más dirige el CIRES, sino que él fue la mente creativa que desarrolló el sistema de alerta sísmica. Él fue el creador del sistema de alerta sísmica, que es muy importante mencionar, Sergio. Primera pionera en el mundo. Es el primer país que tiene un sistema de alerta sísmica con estas características. Y aparentemente a través de un mecanismo relativamente sencillo, pero había que identificar que ese mecanismo estaba presente, logró generar un artefacto que es de suma utilidad en el día de hoy durante la fase de preparación y prevención en nuestro país. Y vaya que además fue un personaje, porque tuvimos una charla llena de anécdotas, llena de historias en las que pudimos comprender no solo la parte operativa del sistema, sino el origen, los fundamentos y hasta alguna anécdota que otra divertida e interesante. Charlar con el ingeniero Espinosa ha sido muy, además de interesante, como bien dices, nos ha dado información, pero además de todo, como que quita ciertos mitos sobre la alerta sísmica que desafortunadamente seguimos escuchando, ¿no? Tiene 50 segundos siempre que es una alerta sísmica. Bueno, aquí está la explicación puntual, nada más y nada menos de quien inventó el sistema de alerta sísmica, donde te dice no son 50 segundos, el tiempo tiene una cantidad de variaciones que puede ser desde mucho menos hasta mucho más, que depende de muchísimos elementos y muchos factores, y nos lo explica. Y esto es muy importante porque entonces podemos lograr transmitir de manera adecuada la real utilidad de esta herramienta. Si no la conocemos bien, si no sabemos cómo funciona, pues difícilmente podemos transmitir la gran utilidad que tiene. Y creo que la parte padre de esto es que tú lo has dicho en cursos, yo lo he dicho también, y siempre ves caras de escepticismo de la gente de, ¿estos qué pueden saber? Hoy nos lo va a decir quien inventó esto. Entonces, no hay duda alguna. Y bueno, pues antes de entrar en materia, quisiera yo invitar a todo nuestro auditorio a que nos sigan y que nos sigan en varios lugares, en plataformas digitales para todo nuestro podcast, pero también que nos sigan en redes sociales. tenundiaseguro.com es nuestra página web. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, pero que también nos sigan como educasafety.com, porque van a encontrar parte interesante de lo que hacemos, de alguna oferta académica que tenemos para ustedes, y nos gustaría verlos por allí también. Nos gustaría que comenten, que nos digan qué cosas quieren saber y que estén en comunicación con nosotros. Y además de que podemos estar en contacto por ahí, me acaba de pasar algo a la antigüita. Conocí cara a cara con un fan destacado de Ten un día seguro. ¿Y qué tal te fue? Fantástico, me cayó increíble, pudimos conversar, tener un tiempo compartiendo. La verdad es que muy agradable, me cayó a todo dar, y le quiero mandar un saludo muy personal, muy cariñoso, porque fue un tipazo, Edgar Vázquez Moreno. La verdad, Edgar, me encantó conocerte, gracias por todo lo que dijiste, tus opiniones sobre el podcast, y justamente por eso hacemos el podcast, porque nuestro objetivo no es agradar, sino el objetivo es reflexionar, comunicar, pero si además podemos establecer nuevas amistades como la que tengo ahora con Edgar, me parece increíble. O sea que, Edgar, gracias por escucharnos. Gracias, Edgar, y vamos a entrar en materia. En México hay sonidos que no se olvidan, pero hay uno en particular que no solo se escucha,
se anticipa. Un sonido que llega segundos antes, pero que contiene años de ciencia, de ingeniería y de una pregunta profunda. ¿Es posible ganarle tiempo al evento? Detrás de ese sonido está el trabajo de toda una vida. El ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y creador del sistema de la alerta sísmica mexicano, ha dedicado su trayectoria a algo tan complejo como fundamental: detectar y avisar sobre lo inevitable antes de vivir las consecuencias. Porque un sismo no se puede evitar, pero sus consecuencias sí se pueden transformar. En este episodio hablaremos de señales, de sensores, de algoritmos, pero también de decisiones, de responsabilidad y de tiempo. De esos segundos que no son casualidad, sino el resultado de décadas de trabajo riguroso al servicio de la seguridad de millones de personas. Esta es una conversación con uno de los referentes más importantes de la ingeniería sísmica en México y, sobre todo, una oportunidad para entender que en seguridad, a veces unos segundos, lo cambian todo. Para continuar este recorrido, conoce la aventura del CIRES, una historia de ingenio que dio origen a la tecnología que hoy respalda nuestras normas de construcción y nos protege ante los sismos. Bienvenidos al Centro de Control del Sistema de Alerta y pues vamos a ver de qué podemos platicar. Gracias, ingeniero. Fantástico, Qué amable ingeniero. recibirnos en su casa el día de hoy. Y bueno, pues la idea es que nos platique, porque sentimos que es altamente relevante que la gente conozca en el mundo, pero importantemente en México, pues todo lo que tiene que ver con el sistema de alertamiento sísmico. Y lo primero que quisiéramos preguntarle es, ¿cómo surge la idea de crear el sistema de alerta sísmica? ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Bueno, yo trabajé en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería. Hicimos un sistema de telemetría sísmica pionero en su momento, en 1970, y fue un sistema que dirigió un asesor, buen amigo, actualmente compadre mío ya, Humberto Rodríguez Calleros. El profesor tuvo la audacia de conjuntar un grupo de jóvenes y nos pusimos a trabajar en el diseño y construcción de un sistema de telemetría sísmica, una tesis que se pudo poner en marcha. Tuvimos apoyo de las Naciones Unidas en el Programa para el Desarrollo de las Naciones. Nos financiaron a la UNAM y el trabajo de diseño, entre otras cosas, porque se puso una mesa vibradora y otros, es un proyecto de gran visión, pero a nosotros nos tocó un aspecto muy particular de cómo lograr que se tuvieran datos sísmicos del entorno de la Ciudad de México en estaciones sismológicas, que se pudiera comunicar con la UNAM y en tiempo real estaba uno en los tambores de los sismológicos clásicos, que ahora de a poco van desapareciendo. Sí, ya son de museo, ¿verdad? Un poco, sí. Pero bueno, de ahí se hace esta herramienta y ahí tuvimos la oportunidad de ver prácticamente que un sensor cercano a Iguala y un sensor cercano a Puebla y otro acá en la salida de Santa Rita para allá, para el norte de la Ciudad de México, rumbo a Querétaro. Pero ahí teníamos estaciones sismológicas y cuando había un sismo, dependiendo de su ubicación con la Ciudad de México, la onda se propaga y tocaba primero a Puebla, Tonancintla, estábamos en el observatorio de Tonancintla, Puebla, o en Cerro Tuxpan, cercano a Iguala, y podíamos ver que empezaba a moverse la aguja de esa estación y un poco después se movía la otra. O sea, se estaba propagando la onda sísmica y éramos testigos en los instrumentos instalados. Y bueno, ahí fueron las primeras conciencias que se nos dieron por la herramienta que habíamos desarrollado, de la posibilidad de saber que venía propagándose un sismo que había ocurrido.
Entonces de ahí ya se da uno cuenta de que la velocidad del sismo es más lenta que de las ondas de radio. Claro. Básicamente, gracias a esa condición física, se logra hacer una herramienta que detecta, transmite por radio y poco después llega el efecto que se está reconociendo en cada estación. Y esa es la clave de por qué sí se puede hacer un sistema que advierta anticipadamente, es porque las velocidades de propagación de los fenómenos lo permiten. Es encontrar el diferencial justamente entre la velocidad de las ondas sísmicas y la transmisión de cualquier tipo de transmisión. Sí. Es un principio muy básico, muy fundamental, pero creo que aquí la genialidad es utilizar este principio científico que se llama el principio de la navaja de Occam, ¿no? De encontrar la respuesta más simple al problema más complejo y poder observar ese diferencial del movimiento de las agujas fue muy significativo. Vale la pena decir que estamos en el centro de control del CIRES y por eso se oye de repente sonidos y reportes, porque aquí se concentra toda la información sismológica del país, o por lo menos de donde están las estaciones del CIRES, y aquí lo reporta con un audio, por eso de repente se escucha, pero está interesante estar aquí, ingeniero. En esta parte, conoce cómo una red de sensores trabaja en total autonomía, analizando la fuerza de la Tierra en segundos para generar un aviso de alerta temprana. Todo es automatizado. Sí, básicamente no hay empleados en lo que tiene que ver con el sistema. Bueno, la operación, el control del sistema, el control de un aviso de alerta no requiere de ninguna interacción manual. Eso. Reportamos. El sistema, acabamos de escuchar, Vizcaya reportándose, es una estación que habría que ver en el mapa de dónde se generó esta llamada, pero tiene programado avisar un par de veces al día y todos esos mensajes se graban en este cerebro, un servidor, se tiene el registro de, y si hay un sismo, inmediatamente también se sabe que está temblando, que la estación dice tal estación, tal vez diga magnitud, que está empezando un sismo importante, y alguna estación adyacente, estamos hablando de que tenemos instaladas prácticamente 100, números gruesos, 100 puntos de medición en lugares donde los geofísicos nos han pedido poner sensores porque por ahí ha habido temblores. Y entonces, para no andar buscando, mejor vamos a los lugares más puntuales, donde hay actividad sísmica. Y el sensor sísmico es un acelerómetro como los que puede tener cualquier teléfono. Los teléfonos, un poco más fino, por supuesto, de sus características, pero un teléfono sabe si está en formato vertical o horizontal y gira las imágenes. Bueno, ese sensor existe. Hay unos más elaborados para dar más resolución. Pero las estaciones tienen este elemento transductor que cambia una variable física en una variable eléctrica, y luego la máquina es una computadora que tiene digitalizadores, se convierte la señal analógica de aceleración del suelo, la convierte en un dato digital y se procesa para saber el nivel de energía, y se hace un pronóstico de qué tamaño va a llegar a ser. Esa es la parte importante. Cuando empieza a moverse el suelo, discrimina, dice, esto sí es sismo, y lo empieza a analizar. Si en los 3 segundos se terminan y sigue vibrando, dice, este va a ser un sismo de rango 6 o 5 o 4. Y dependiendo de lo que se resuelva, este dato se transmite desde la estación que lo está midiendo y se escucha aquí. Si una estación adyacente a la primera que llamó en las cercanías, en el vecindario de una, hace lo mismo y determina un tamaño de temblor, de acuerdo con lo que hemos comentado, entonces aquí se dice, en esta zona se está dando un temblor. Y si los pronósticos son de arriba de 5,5, es posible que el sistema diga, hay que alertar. El sistema está programado para resolver los datos que llegan y decidir enviar desde aquí, de este lugar dentro del Valle de México, señales de radio que tocan, básicamente así empezamos desde el 93, tocan las emisoras, radiodifusoras de AM, de FM, de televisión. En otro momento clave, conoce cómo nació el sonido de la alerta sísmica, diseñado para que nuestra mente reaccione de inmediato y busque refugio sin distracciones. Ese sonido originalmente
para economía, dijimos, bueno, vamos a poner el sonido de una ambulancia o de una patrulla. Y al inicio hubo el acuerdo con escuelas públicas, 25 escuelas públicas, por ahí debe estar el guión de esas escuelas, nos permitieron ir a platicar con las autoridades, platicamos con los padres de familia de los niños de esas escuelas, y los niños se entrenaron para ir a un lugar seguro cuando se les dijera alerta sísmica. Ellos van a un lugar de menor riesgo, no necesariamente afuera en la calle, puede ser en el patio, pero eso lo decide cada escuela porque no son iguales todas. Claro. Entonces los profesores entrenaron a sus niños para que si había un alertamiento, los niños pudieran quedar protegidos. El propósito original es proteger básicamente a estudiantes de enseñanza básica. Ese fue el arranque. Pero bueno, este caso se tuvo que revisar el asunto del sonido porque pasaban las patrullas o las ambulancias y los niños estaban confusos. Y la doctora Alejandra Moreno Toscano convocó en su momento, que estaba con el gabinete de Manuel Camacho, convocó a los radiodifusores, vinieron y se pidió que se modificar ese sonido, propusieran ellos algún sonido diferente. Entonces ellos llevaron sintetizadores de música y surgió el sonido que conocemos. El sonido actual. El sonido actual. Y después Lizalde, creo que es, no recuerdo el nombre no es Lizalde. Lizalde es otro más reciente. El locutor que pone alerta así. El de la voz. El de la voz de la Yata. ¿De la Yata? De la Yata. De la Yata el nombre que dice hablado alerta sísmica. Bueno, entonces desde ahí se cambió, pero por instrucciones del gobierno y con la anuencia de la doctora Alejandra Moreno, quedó ya ese sonido para usarse en las escuelas y de ahí ya se les puso el sonido en las radiodifusoras y se ha ido propagando y bueno, mucha gente lo respeta, mucha gente le da en una actitud pavloviana, se espantan por el sonido, pero flaco favor le hubiéramos hecho a Moncayo si hubiéramos puesto su guapa. No. Pero al principio de tener un sonido característico, único, obligado, sí, diferente a cualquier otro sonido, sí, evita la confusión. Sí. Y bueno, y la mente está, si te asustas, no te asustas. Tiene que ver, yo creo que con la segunda parte que estamos platicando y que es muy importante, porque por un lado tenemos toda la parte tecnológica, que viene desde el movimiento de la Tierra, que pasa a un procesamiento análogo, luego a un procesamiento digital, una serie de protocolos y procedimientos para poder analizar, calcular la magnitud, proyectar lo que va a ser dentro de unos segundos, lo que está empezando. Y otro es lo que la población tiene que hacer al momento de escuchar esa alerta. Aunque la inversión inicial fue modesta, los resultados iniciales del alertamiento temprano justificaron su importancia. Se propuso que hiciéramos un sistema de telemetría para alertar temblores. Hubo ciertas dudas y hasta 1989, a finales, había un remanente por ahí en algún órgano de gobierno económico y nos dijeron, oigan, ¿cuánto requieren para empezar? No, pues empezamos a finales del 89 y el primer recurso que ya habíamos puesto en operación dio resultados en mayo del 91. O sea, fue bastante rápido el haber logrado este resultado, pero nació vivo, como digo yo, el sistema y de a poco su evolución tecnológica ha logrado lo que tenemos hoy día. O sea, lo primero que hicimos fue con recursos verdaderamente modestos, nunca han sido abundantes porque no es, afortunadamente tuvimos un arranque con gente muy consciente del cuidado de los recursos, pero bueno, en una asociación civil y con un contrato, la idea de nuestra organización no fue original, no fue hacer la alerta sísmica. Tuvimos daños extraordinarios en la Ciudad de México y la preocupación de los constituyentes, algunos de ellos involucrados en la norma de construcción de la Ciudad de México,
Entonces estaba la cosa delicada, pero pudimos mostrar un dato que se logró registrar con tecnología de los 70s. En Centroscope, en el 85, había un acelerómetro con registro en cinta magnética. Y el día del terremoto, sí logró medir y se estaba colapsando el edificio del Scope. Y entonces ahí se vio que el efecto superó los factores de diseño. O sea, fue un sismo extraordinariamente fuerte. Entonces eso moderó mucho las críticas. Y bueno, pues, no se puede prevenir todo lo que pueda la Tierra generar. Como antecedente fundamental, conoce cómo la necesidad de entender la fuerza de la naturaleza impulsó la creación de un sistema de alerta que desde sus primeros resultados transformó la seguridad sísmica de nuestra ciudad. El reto para nuestra organización, que la constituye Emilio Rosenbluth, en su momento, él fue el que nos invita, él estaba como el principal de la Fundación Javier Barrosierra, le acaban de dar un premio por su especialidad de ingeniería sísmica, un príncipe de Asturias, tenía una distinción internacional y llega el temblor, entonces él queda muy requerido de que se hace, lo buscan a él, que es una gente extraordinaria y se le otorgó un fondo para la reconstrucción, recursos para comprar acelerómetros que se instalaron en la Ciudad de México. Entonces hay una red que en esa figurita aparecen los primeros puntos donde se pusieron los sensores, que ahora ya estaban en automático allá arriba. Ya avanzamos al punto donde ya, si hay un sismo en este lapso que estamos platicando, en unos minutos se puede ver qué tan severo fue en ese mapa, en automático. Entonces, bueno, eran aparatos de cassette y tenían sus limitaciones, pero eran muy confiables y se los regalaron a México, los recibió del CONACYT el doctor Rosenbluth, y él me dijo, oye, pues necesitamos gente que nos ayude con esto. Entonces se instituye el CIRES en el año de registro es 1986, el 19 de junio, es la fecha que queda nuestro RFC. Claro. Entonces, bueno, pero esa es la fecha de constitución y nos encargaron instalar los aparatos que le habían dado a la Barrosierra, que se compraron como 50. Como detalle emblemático, conoce por qué el logotipo del CIRES representa el registro real de un sismo, símbolo del origen de una tecnología dedicada a monitorear la Tierra para protegernos. Entonces armamos ahí en el edificio de la Barrosierra, que por cierto lo acaban de derrumbar para hacer unas bodegas de esas, de un store, algo así. Ahí, en ese lugar, instrumentamos el edificio. Algunos de los jóvenes, pocos que teníamos todavía, participamos y todos les pedí que hiciéramos una instalación de sensores en el suelo y en el terreno ahí cerca del edificio y en el edificio, y fue a la sazón el primer edificio que se instrumentó para medir temblores. Este es el origen del centro, medir efectos sísmicos, no la alerta sí sale un poco después, pero pusimos ese, y el CIRES tiene un escudito. No es un garabato, es el sismo que medimos, el primer sismo medido en la Ciudad de México, con aparatos nuestros. Okay. El epicentro abajo de Perisur, como a 12 kilómetros, y emerge y se registra Okay. Entonces el escudo, me toleraron mancillar el logotipo de la Fundación Barrosierra y le pusimos abajo el sismo. Entonces somos el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico que tenemos constituidos en la Barrosierra, y el distintivo es que tiene el sismo abajo. Entonces, para continuar este recorrido, conoce la aventura del CIRES, una historia de ingenio que dio origen a la tecnología que hoy respalda nuestras normas de construcción y nos protege ante los sismos. La misión nuestra es mantener una herramienta que ha servido de manera sistemática para que el Instituto de Seguridad de las Construcciones, que es actualmente el ente que nos patrocina, el doctor Renato Berrón, que se usen los datos medidos
por efectos sísmicos en suelos típicos de la Ciudad de México, porque estamos metidos en el suelo firme, en el suelo blando mucho y el suelo de dureza intermedia. Sí. Entonces, la ciudad es un gran reto por sus condiciones geológicas. Pero bueno, los aparatos son muy necesarios porque cualquier día ocurre un sismo severo y si no se tiene la medida, el reglamento se queda inválido, ya no es eficaz el reglamento. Entonces se tiene que mantener el quehacer nuestro. Y ahí empezó la aventura del CIRES, la verdadera aventura, porque nos pusimos a conservar estos equipos, se acabaron las refacciones, empezamos a reparar las refacciones con la expertise de electrónica que desarrollamos en la UNAM y logramos mantener el equipo, pero luego lo grave fue que ya no había refacciones en el mercado de partes que se usan para armar los sistemas. Entonces empezamos a ver la posibilidad de sustituir equipos por desarrollos propios y sí lo pudimos hacer. En fin, y es un continuo. Ya los equipos que están en la Ciudad de México, de la red de acelerómetros de la Ciudad de México, son nuestros, toda la tecnología es avanzada y los equipos originales, pues algunos sensores que son muy valiosos se han logrado asimilar en edificios y en otras cosas, pero la tecnología, la función y el objetivo del original del centro no se ha dejado abajo. Y ahora, escucha la historia de los 72 segundos que lo cambiaron todo. El momento en que México se convirtió en pionero mundial con la primera alerta sísmica para el público. Entonces se pusieron sensores originalmente en el 93. Ya habíamos puesto una línea de sensores en la costa. En Guerrero, ¿no? En Guerrero. Entonces, en 1995, 10 años después del terremoto, hubo un sismo en la costa, aquí en la frontera Oaxaca con Guerrero, relativamente severo, 7.2 por ahí, y se alertó en la Ciudad de México. Y 60 segundos que viajó la onda hasta la Ciudad de México le dieron pues el crédito de que había sido una alerta temprana y dio 72 segundos, están documentados gráficamente, y la gente pues vio que México tenía una herramienta de alerta sísmica. Fue la primera vez y en este handbook que está aquí en la sala es un handbook muy importante. Nunca pensamos para nada en el terreno de geofísica y de sismología. Hay gente muy brillante que nosotros haciendo instrumentos pudiéramos complementar algo de lo que se pretende. Y total que se le da el crédito que somos organismo, fueron los pioneros en una alerta para el público. Conoce cómo una falsa alarma en 1993 puso a prueba el futuro de este gran proyecto, marcando un aprendizaje clave para construir el sistema confiable que hoy nos protege. Este sistema en 95 tuvo el crédito. Un año antes, por una falla técnica en el 93, por ahí, tuvimos una falla técnica en una estación de Guerrero y generó una falsa alerta. Una falsa alerta y circunstancialmente, como suele suceder, estábamos en la mesa donde estaba Alejandra Moreno Toscano definiendo el sonido de la alerta. Y me preguntaron, ¿qué está sonando la alerta? Pues le digo, pues aquí estoy con ustedes, seguramente va a temblar. Y no tembló. Entonces se ordenó que se suspendiera el uso de la alerta por ahí de noviembre del 93. A continuación, descubre por qué el tiempo de la alerta sísmica nunca es fijo y cómo la ubicación del epicentro puede darnos segundos valiosos de ventaja. Estamos hablando de cerca de 100 estaciones. Actualmente tenemos 96. 96. Pero si se hace la ampliación en Chiapas, son otros 30 más o menos. Ok, llegaron a 130. Y esta gran cantidad de sensores que se tiene dan, por supuesto, diferencias de velocidad de alertamiento y por lo tanto no hay una... Porque es algo muy interesante, porque siempre
se queda esa idea Son 60 segundos. Exacto, del tiempo original Sí. que se daba. Y eso hay que recalcarlo. Claro. Acá tuvimos una experiencia fantástica, un temblor grado 8.2 en el istmo de Tehuantepec, en el Golfo. Ahí ocurre un sismo, el más grande en más de 100 años, según dicen los peritos. Sí, pues el geofísicos. 85 fue 8.1, ¿no? Ajá. Sí, pero en otra zona. Pero ahí en esa Sí, región, bueno, en México se subrayó mucho que había habido sismos grandes, pero que un 8.2 no ocurría hace más de 100 años. Y bueno, la fortuna de que nuestra organización ya existiera y que tuviéramos sensores y los pudimos alertar. En efecto, entró a Oaxaca y los sensores de Oaxaca definieron que era un sismo alertable y mandaron un aviso. Y fue a medianoche de un viernes, prácticamente a la medianoche de un viernes, y el efecto alertado alcanzó a la Ciudad de México después de 120 segundos. Siento. Entonces fue una cosa pues muy favorable, muy bondadosa, y estábamos en ese ánimo de que habíamos tenido ese resultado, y tembló el día del simulacro, creo que fue en 2017, Sí, fue el temblor. Se hizo un simulacro el 19 de septiembre. correcto. Y como a la 1 de la tarde vino... Y a las 13 horas tembló muy fuerte y hubieron muchos daños nuevamente en la ciudad. Pero el temblor vino de una cercanía aquí de Puebla a Morelos. Y pues no fue tan grande, pero suficientemente cerca como para ver todo lo que vimos, que fue muy severo. Que inclusive la gente, yo recuerdo haber estado en ese momento, y la gente decía, no funcionó el sistema. Bueno, es que el sistema no predice, el sistema tiene que ver con la distancia. Tiene que ver el en la temblor, se define. sí, por supuesto, y calcularlo. Y bueno, ese sismo pues deja constancia de que no podemos dar un tiempo comprometido, fijo, porque depende del lugar donde yo estoy. Si yo tengo sensores cerca del epicentro, rápido, puedo, 3 segundos y un poco más, puedo saber de qué rango es el temblor que está ocurriendo y alertar. Pero si mis estaciones están lejos del lugar donde inicia el sismo, pues ese es tiempo que me restan para actuar. Y es una suma de variables, porque es dónde Sí. inicia el sismo, cuál es la estación más cercana que tenemos a esto y cuál es la distancia de esta estación a las ciudades donde se va a alertar. Sí. Entonces es un conjunto de variables, Sí. por lo cual no se puede garantizar nunca un tiempo. Sigamos con el desafío de los sismos con epicentro cercano, donde la tecnología lucha por ganar segundos vitales cuando el peligro está casi bajo nuestros pies. Para lograr advertir que es un sismo severo, tenemos un arreglo de estaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca, muy cercanas entre ellas, porque si sale el efecto sísmico con un globo que se va inflando y toca a las 3 al mismo tiempo en la superficie, tenemos la certeza de que es un sismo profundo. Con esa herramienta, con ese arreglo y un analizador de 3 segundos, podemos en ese lapso decir que es un sismo. Y si viene de 130 o 120 kilómetros de profundidad, el efecto llega a la superficie como en unos 10-12 segundos. Es lo más rápido que podemos. Entonces, si se disparó por un sismo local, sabemos porque las estaciones lo están viendo, y en 10 segundos ya vamos a estar sintiendo el sismo que debe de ser atendido pues con alguna actitud de la gente para ese tipo Claro, de... pero eso cuando tenemos la fortuna de que el instrumento está sobre el hipocentro, sobre el foco. Ese es, pero no siempre es así, eso es bien circunstancial. No, y son raros, pero sí ocurren. Entonces, eso nos pasó aquí en Puebla, Morelos. Es un sismo casi de 100 kilómetros de profundidad. Pero cuando ya llega a las estaciones, hay una estación, la 1 del arreglo de Puebla, de Oaxaca, perdón, Puebla, Oaxaca. Esa estación determina que sí hay que alertar y otra no tan cercana lo confirma, y cuando alertamos ya se estaba asistiendo el efecto en la Ciudad de México. Claro. Esa es la causa. Claro. La herramienta ahora ya se corrigió, se le hicieron adecuaciones para darle más ventaja. Vale la pena detenernos en cómo cada estación de monitoreo actúa como un cerebro local, analizando el fenómeno en apenas segundos para ganarle la carrera al sismo.
el sistema es analógico, determina la variable con un acelerómetro. La variable se digitaliza, se analiza en forma digital con equipos de cómputo preestablecidos ahí mismo en el equipo. No hay que transmitir a una central donde alguien lo va a calcular. Todo lo hace la misma estación. Y en los 3 primeros segundos, por ejemplo, en el caso de este arreglo, se sabe que es un sismo severo. Si otra estación de la cercanía, muy en la cercanía de estas de poco profundo, si se confirma que es un sismo severo, se abre el alerta, ¿sí? Pero todo el fenómeno es analógico, bueno, y lo digital es el proceso de computación que se hace para hacer el pronóstico. Y luego la señal se manda, como se dice coloquialmente, a la nube, que es un engendro de telecomunicaciones, hasta algunas satelitales ya. Entonces es una red muy elaborada. Aquí el reto es la resiliencia, o sea, no podemos dar disculpas de que, pues, es que se me descompuso un radio, ¿no? Sí, no. Esos son de los sistemas que no toleran Fallas. pues no, disculpas, o sea, no podemos disculparnos de que algo pasó. Entonces, tenemos redundancia en los radios, tenemos enlaces terrenos muy accesibles de VHF, de UHF, funciona, y otras redes de las mismas bandas pueden replicar el mensaje. Cuando llegan las señales a ciudades importantes donde hay recursos de energía sobre todo y seguridad, que no se roben las antenas, se puede, desde la ciudad se pueden transmitir mensajes por internet, por satélite, Morelos también, a otras ciudades, y entonces todo el mundo sabe lo que está pasando en alguna zona del sistema. Descubre cómo el sistema de alerta sísmica en México se proyecta hacia el futuro, evolucionando para ser cada vez más resistente y garantizar que la información nos llegue siempre a tiempo. Ingeniero, digo, este viaje se hace increíblemente interesante porque estamos desde los 70s y llegamos ya a Otis. Bueno, lo de Otis ahorita lo tocamos. Okay. Sí me interesa tocarlo. ¿Cuál ve usted que es el futuro del sistema de alertamiento sísmico en México? Pues lo que hemos hecho y como lo hemos podido hacer, no estamos casados con que lo que tenemos es lo mejor, porque de repente salen, ahora, al principio, mandar la señal al satélite Morelos no era una decisión trivial y no lo hicimos, porque cuando está temblando la antena del satélite en el suelo, está viendo a otro lado. Entonces no se garantiza que la comunicación es segura. Claro. Entonces no vamos a poner, porque técnicamente pues, es un volado, ¿no? A lo mejor pasa, no pasa, pero no. Y sale caro. Entonces nos fuimos por enlaces terrenos, VHF, UHF, cosas muy al alcance de que podemos ir personalmente a arreglar las instalaciones, como ha sido el caso. Pero últimamente ya salieron satélites, comunicación satelital de órbita baja, 36,000 kilómetros al geoestacionario, por ahí de ese orden. Y ahora hay unos que van a 300 kilómetros de altura. Y son constelaciones de muchos satélites, más de 10 se están viendo. Y eso a nuestras estaciones, con el Otis, logramos poner en servicio para acelerar la recuperación del sistema. Logramos poner enlaces de órbita baja, muy confiables, muy económicos. Pero la tecnología no se detiene, entonces uno no se puede decir, no, yo aquí ya me quedo, ¿no? No. Entonces tenemos que estar atentos en la electrónica, en las telecomunicaciones, los algoritmos, en fin, todo son frentes diversos, apasionantes, ¿sí? Conoce el impacto del huracán Otis y cómo frente a la posible caída del sistema se logró restaurar esta tecnología vital en tiempo récord para no dejar desprotegida a la población. Con lo del Otis, bueno, fue muy rápido el fenómeno, según dicen los meteorólogos, porque ya venía de cierto nivel de intensidad y se cambió de 3 a 5 en horas. En un santiamén, sí. Sí, y entonces eso sí nos afectó. En Guerrero tenemos 30 y tantas estaciones, 26 fueron dañadas. Amanecimos, después del aguacero en la mañana, pues ya estaba perdido el sistema de Guerrero. Entonces, dije, pues con la pena, hablé a las autoridades, les digo, oigan,
que queden actas, porque si ahorita tiembla no va a haber alerta. No podemos, no puedo decir eso. Pues la realidad es lo que es. Yo no te puedo decir lo contrario, porque no te puedo engañar. O sea, nos pegó el huracán durísimo. Y en 5 días lo levantamos el sistema. 5 días es un tiempo Récord. Récord, Sí, increíble. Muy capaces nuestros ingenieros. Como punto clave de esta historia, conoce cómo un experimento nacido en 1991 logró convertirse en un servicio indispensable, enfocado en transformar el conocimiento sísmico en vidas mejor protegidas. Empezó a funcionar en 1991, experimental, y ahora continúa, pero de manera experimental, y ahora pues ya es un servicio muy reconocido y muy demandado. No, y reconocido a nivel mundial. ¿Perdón? Reconocido a nivel mundial, no nada más, no Sí. nada más local, sí, no nada más entonces, nacional. Ya es difícil decir por qué no podemos. Y los mismos gobiernos pues están conscientes y han pasado 6 gobiernos de diferentes partidos y a veces nos han hecho desaires, pero bueno, finalmente se ha ido imponiendo la necesidad de sí seguir usando esta herramienta. No nos interesa estar en las carteleras, ni mucho menos, pero sí sabemos que si el acelerograma existe, va a ser para que se mejoren las construcciones. Y que si un alertamiento no falla, pues puede, en el mejor de los casos, significar que la gente se protegió. Es que entendiendo todo el trabajo del CIRES, es algo que vale la pena, porque le está pegando, por un lado, mejorar los modelos y la reglamentación de construcción, con la misma experiencia y conocimiento de las mediciones de los fenómenos que están sucediendo. No es que valga la pena, es necesario. Pero hace falta decirle a la gente que si suena la alerta, no se espanten, hagan algo. Claro. Propongan cómo aprovecharían esto. Ahora hay mucha, por ahí hemos visto un año nuevo chino, sonó la alerta. Por ahí está, es en febrero, por ahí. Okay. Pero hay películas, están muy interesantes. Está abigarrada la calle de López, pero así no puede caminar. Y Cuando suena la alerta. Está sonando la alerta. Entonces no hay estampidas. La verdad es que vale la pena verlo. Y hay un mejor comportamiento, se observa sobre mejor todo. Okay. Eso yo lo veo. Creo que eso es lo más valioso. Tenemos una herramienta increíble Y hay que ha gente- costado sangre, sudor y lágrima Y hay gente que sí le está usando. y la mente de mucha gente experta y genial que ha logrado para que la gente la aproveche. O sea, si ya te tocaron el claxon, pues bríncate a la banqueta y no cruces la calle, ¿no? Bueno, es Dicho. una metáfora muy Dicho rupestre, pero de metáfora, sí. vale. La verdad, Sergio, muy buena charla con el ingeniero Espinosa, muchas anécdotas, nos platicaba cada cosa tan interesante, cosas que les pasaban al momento de estar instalando la red de acelerógrafos, los diferentes sistemas que tienen, fue muy increíble. Y además haber estado en el centro de control, donde todo el tiempo está sonando todos los sensores de la República que se están activando, estar en ese cuarto lleno de servidores, foquitos, pantallas, fue como muy emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que me gustó sentirme parte del sistema, y algo que también me gustó el día de hoy con el ingeniero Espinosa es darnos cuenta que el sistema de alertamiento sísmico tiene 2 grandes componentes: el tecnológico, el de todos los aparatos, el hardware, pero también la parte humana, de todos los profesionales que están detrás de ese sistema y que nos aseguran un ambiente lo más seguro posible, que nos notifican a tiempo y que trabajan incansablemente para darle mantenimiento preventivo y correctivo. Y cuando falla, lo buscan recuperar en el menor tiempo posible. Entonces creo que ha sido una gran experiencia que vale la pena vivir. Sin duda, y creo que es la obligación de todos nosotros, el gremio de los que nos dedicamos a la gestión integral de riesgos y protección civil, a la seguridad integral, pero también de la comunidad en general, es la reflexión. Que tenemos una herramienta increíblemente poderosa, útil, y nos toca a nosotros la siguiente acción. De nada sirve una herramienta tan buena que le dedican tanto trabajo, tanta tecnología, tanto mantenimiento para que no falle, para que esté impecable. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
tener un buen entrenamiento, tener un buen plan de emergencia para caso de sismos, saber actuar adecuadamente y no engañarnos con falsos protocolos. Creo que eso es lo más importante, la reflexión y la preparación. Y esa será nuestra responsabilidad como consultores y como profesionales en gestión integral de riesgos. Pues muy bien, muchísimas gracias por escucharnos y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faúl. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.